Listo, entonces vamos a empezar la clase de hoy. Hoy día vamos a ver geometría analítica. Compartir la pantalla. Ya. Entonces hoy día vamos a ver geometría analítica. Creo que es la penúltima unidad. No vamos a ver vectores, porque parece que deberían haberlo visto en física. Entonces vamos a ver geometría analítica en R2. Entonces, básicamente geometría analítica, para los que no hayan visto, es básicamente hacer geometría, pero con ecuaciones, sí. Y las geometrías las hacemos con las gráficas de las ecuaciones. Recordemos, por ejemplo, que ya hemos visto que una recta, que una ecuación lineal, al momento de dos variables, al momento de graficarlas en R cuadrado, te queda una línea recta. Entonces, más o menos vamos a ver cómo podemos hacer geometría con esas ecuaciones. Y también vamos a ver lo que se conocen como cónicas, que son otras ecuaciones muy conocidas, que también tienen sus propiedades que podemos hallar a partir de las ecuaciones que vamos a tener. Bueno, entonces vamos a empezar. Ya como ya vimos, recta, punto y plano son definiciones que no tienen, bueno, conceptos que no tienen definición, son primitivos, pero sí tenemos algo aquí muy importante, por ejemplo, es que por un punto, por un punto pasan infinitas rectas. Es decir, por este punto pueden pasar todo tipo de rectas y toda cantidad de rectas. Ya. Entonces, y eso sería que en un punto, pero que dos puntos definen una única recta. Es decir, solo existe una única recta que pasa por estos dos puntos. No existe más de dos rectas. Entonces, para trabajar aquí, como estamos trabajando en plano cartesiano, cada punto está representado por un par ordenado. Es decir, una pareja de x, y, donde x es el eje de las x, de las abscisas, y el y de las ordenadas. Entonces, cada pareja define un punto. Y si conocemos dos puntos de ellos, podemos determinar lo que se conoce como la distancia entre ellos, que obviamente es la distancia del punto de un punto a otro punto. Por ejemplo, en el siguiente triángulo, si quisiéramos obtener la distancia desde A hasta B hasta C, se puede ver fácilmente que la distancia, pongámosle que es de A hasta C, como en ambos están en el eje X, o sea, tienen el mismo valor de X igual 2, y son paralelas al eje Y, quiere decir que la distancia va a ser igual al valor absoluto de 3 de este Y menos el que está acá, menos 2. Entonces esa es la distancia. Recordamos que la distancia en dos números reales era A menos B, valor absoluto de A menos B cuando vimos los números reales. Entonces aquí básicamente sería esa distancia, ya que en X no varía nada. Entonces sería valor absoluto de 5, que sería igual a 5. Lo mismo para el valor absoluto de B, para la distancia de B a C. Como están en el mismo eje, tienen el mismo valor de Y, son paralelas al eje X. Quiere decir que en Y no van a cambiar nada, y por eso no tomo en cuenta Y. Sería menos 3, menos 2, menos 3, menos 2, que esto es igual a menos valor absoluto de menos 5, que es igual a 5. Entonces este lado mide 5, porque la distancia entre estos dos puntos es 5, y la distancia entre estos dos puntos es 5. Así también podemos hacer si tuviéramos dos puntos como A y B, que en este caso no tienen el mismo valor de X ni el mismo valor de Y. Entonces son diferentes en ese sentido. Podemos ver que aquí se forma un triángulo rectángulo, y por lo tanto esta distancia va a ser igual a la raíz cuadrada usando Pitágoras de 5 cuadrado más 5 al cuadrado, que va a ser igual a la raíz cuadrada de 50, que va a ser igual a 5 raíz de 2. Entonces, por ejemplo, esa sería la distancia entre A y B, y esta sería la forma de obtenerla. Entonces, la generalización de esta forma se da con la siguiente fórmula. Entonces, si tenemos un punto A y un punto B, el punto A es de coordenadas x1, y1, y el punto B de coordenadas x2, y2, entonces la distancia va a estar dada por esta ecuación, por esta fórmula que está aquí, mejor dicho.
resto las coordenadas en X y elevo al cuadrado, más resto las coordenadas en Y, elevo al cuadrado y raíz cuadrada. Entonces aquí no importa el orden que yo escoja X1 y Y1, yo puedo escoger cualquiera de los dos puntos como X1, cualquiera de los dos puntos como, X, como el P1, el punto 1, digamos que este es el punto 1, X1, Y1, y este es el punto 2. Entonces yo puedo escoger cualesquiera de los dos puntos que quiero sacar la distancia como punto 1 o punto 2. Por ejemplo, en este caso, me dicen que usando la fórmula, vamos a ver si este triángulo que está aquí dibujado es isósceles o no lo es. Entonces vamos viendo. Por ejemplo, el lado AB, que está aquí, sería igual usando la fórmula. Entonces yo digo, por ejemplo, que A es P1 y B es P2. Entonces X1 sería menos 2 y Y1 sería 0. X2 sería 8 y Y2 sería 7. Entonces utilizo en la fórmula, me va a quedar menos 2 menos 8 al cuadrado más 0 menos 7 al cuadrado. Entonces, esta distancia me va a quedar que es igual a 10 al cuadrado más 7 al cuadrado. O sea, aquí es menos 10 de hecho, pero al cuadrado se va a eliminar el menos. Aquí también es menos 7, pero se va a eliminar el menos. Entonces aquí te queda raíz de 100 más 49. Esto es igual a raíz de 149. Entonces ahí vemos que la longitud de A hasta B hay 149 unidades, o lo que sea, metros, o lo que sea que estemos hablando. Entonces así mismo podemos obtener las distancias. La fórmula también sirve para casos como este de aquí, que ambos tienen el mismo valor de X. Podríamos simplemente restar 7 menos menos 2, pero podríamos usar la misma fórmula también, da lo mismo. Entonces, por ejemplo, en este caso yo digo, por ejemplo, ya los usé. Entonces yo digo que este es P1 y este es P2. Entonces este será X1, Y1 y este será X2, Y2. Entonces utilizo la fórmula. El segmento BC, la distancia, va a ser igual a la raíz cuadrada. En este caso será 8 menos 8 al cuadrado más menos 2 menos 7 al cuadrado. Entonces esto es igual a raíz cuadrada de 0 más aquí es menos 9 al cuadrado. Y esto es igual a raíz de 81, que es igual a 9. Entonces queda lo mismo que si hubiera restado directamente de 7 menos 2. 7 menos 2, valor absoluto. Entonces este segmento mide 9. Déjenme borrar aquí. BC. Y finalmente el segmento AC, igualmente lo puedo sacar. En este caso, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, este es P1 y este es P2. Se puede, no hay problema. Entonces la distancia sería de menos 2, menos 8, X1, X2 al cuadrado más 0 menos 2 al cuadrado. Entonces ahí obtengo la distancia entre estos dos puntos, que va a ser igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado, bueno, menos 10 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de 100 más 4, que es igual a 100 raíz de 104. Entonces esa es la respuesta. Ah, bueno, no hay respuesta aquí. Lo que hay que ver es que si era isósceles, vemos que no es isósceles porque los tres lados son distintos. Entonces no es isósceles. Un lado mide raíz de 149 y otro lado mide raíz de 104 y otro mide 9. Entonces no es isósceles. Entonces así se obtiene la distancia entre dos puntos cualesquiera en el plano, con esta fórmula que está aquí. Entonces también podemos obtener lo que se conoce como punto medio. El punto medio de dos puntos. Cuando yo tengo dos puntos, por ejemplo, en este caso yo tengo este punto y este punto dibujo un segmento y va a existir un punto tal que
distancia de Q a este punto va a ser igual a la distancia del punto a P. Es decir, está justamente en la mitad. Lo mismo acá. Entonces, como podemos ver, en este caso la recta es vertical y por lo tanto tienen la misma coordenada en X. Y la coordenada en Y, ¿cómo se obtiene? Pues se hace lo que se conoce como la semisuma. Es decir, se suma 3 más menos 2 y se lo divide para 2. Entonces esto le queda un medio. De ahí viene el un medio. En X no cambia, por eso no pasa nada en X. Acá pasa lo mismo en Y. En Y es idéntico. Y la coordenada en X, ¿cómo se la obtiene? Haciendo la semisuma, que te queda 2. Entonces por eso es el 2,1. Ahora, esto no solo se puede aplicar cuando una sola de las coordenadas es igual, sino así las dos sean distintas. Por ejemplo, en este caso, te dan dos puntos, el P1 es menos 3, menos 2 y el punto 2 es 5,3. Entonces tú puedes obtener el punto medio, el punto M, que está justamente en la mitad, por medio de esta fórmula. La semisuma en X y la semisuma en Y. Entonces, por ejemplo, en este caso, como podemos ver, P1 es menos 3, menos 2 y P2 es 5,3. Entonces el punto medio va a ser igual, como vemos, X1 más X2 sobre 2, Y1 más Y2 sobre 2. Entonces esto va a ser igual a X1 sería menos 3 más 5 sobre 2 y menos 2 más 3 sobre 2. Entonces eso te queda, y aquí queda 2 sobre 2, 1, y aquí queda 1 sobre 2, 1 medio. Entonces esa es la respuesta. Por ejemplo, este es el punto medio de estos dos puntos. Se los obtiene de esta manera. Si las coordenadas de estos puntos de los extremos son, bueno, ya es la teorema que ya vimos. Entonces es el teorema para obtener el punto medio. Es este punto que está aquí. ¿Ya? Entonces ya saben, si tienen alguna pregunta la pueden hacer. Siempre pueden hacer preguntas. Entonces, continuando. Ahora vamos a ver lo que conocemos como la ecuación de la recta. Es decir, cómo podemos obtener esa ecuación tal que graficar me va a quedar la recta que yo estoy buscando. Entonces, por ejemplo, vamos a usar un poco de análisis vectorial. Bueno, lo usan en el libro, pero nosotros no lo vamos a usar. Para obtener un punto arbitrario, ¿qué relación debería cumplir para estar en la recta formada por los puntos P1 y P2? Entonces, como sabemos, como vimos al principio de la clase, dos puntos me definen una única recta en el plano. Es decir, si tengo estos dos puntos, va a existir solo una única recta que va a pasar por ellos dos. Entonces, queremos saber qué relación deben cumplir cualquier punto arbitrario que también está en esa recta. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Pues bueno, aquí utilizan un poco de análisis vectorial, sacan estos dos vectores y imagino que deben ser paralelos para llegar a lo siguiente. Entonces, vemos que si P1 y P2 pertenecen a la recta L, entonces cualquier punto X, Y que también pertenezca a la recta debe cumplir esta relación. Esta es la conocida ecuación de la recta con dos puntos. Entonces, esta es la ecuación de la recta con dos puntos. Entonces, esa básicamente te permite, dado dos puntos cualesquiera, P1 y P2, obtener su ecuación de la recta, que tiene que ser esta que está aquí. En reemplazando X1 y X2, Y1 y Y2 dependiendo de los dos puntos. Entonces, aquí obtienes la ecuación de la recta. Si sabes los cortes con los ejes X y Y, entonces si sabes con el corte con el eje X, quiere decir que la recta pasa por el punto A, 0, quiere decir que este punto pertenece a la recta, y si corta en el eje Y en B, 0, B, quiere decir que corta por aquí al eje Y, entonces también este punto pertenece a la recta. Por lo tanto, nosotros podemos aplicar la ecuación de la recta con dos puntos para ver qué forma tendría esa ecuación. Entonces, por ejemplo, si yo aplico eso, este sería P1, este sería P2, X1 sería A, X2 sería, no, Y1 sería 0,
x2 sería 0 y x y y2 sería b. Entonces, reemplazando en la fórmula, voy a ver que sería igual a x menos x1, sería a, sobre 0 menos a, va a ser igual a y menos y1, y1 es 0, sobre b menos 0. Entonces, esto de aquí me va a quedar, ya dejando, sacando los ceros, x menos a sobre menos a es igual a y sobre b. Entonces aquí, por ejemplo, pasando a multiplicar ambos lados por menos 1 ambos lados, me va a quedar, este menos 1 lo multiplico con el denominador, me va a quedar x menos a sobre a es igual a menos y sobre b. Entonces aquí sería x sobre a menos 1 es igual a menos y sobre b. Entonces x sobre a más y sobre b es igual a 1. Entonces esta forma se conoce como la forma simétrica de la ecuación de la recta. Entonces esta forma sería sabiendo los cortes con los dos ejes, con el eje X y con el eje Y. Entonces, este sería el corte, esta sería la ecuación de la recta de forma simétrica donde A es el corte con el eje X y B es el corte con el eje Y. Ahora, en la ecuación de la recta de dos puntos, nosotros podemos reemplazar los siguientes valores. A decimos que es y de 1 menos y de 2. B es menos x2 menos x1. Y C es este valor que está aquí. Reemplazando esos valores aquí y, y reordenando, nos va a quedar que la ecuación de la recta puede ser expresada de ax más by más c igual 0. Donde a, b y c son números reales, esta forma es la ecuación general de una recta en el plano. La ecuación general, donde ya vemos que a se obtiene de esta manera, b de esta manera y c de esta manera. Entonces aquí podemos obtener mucha información. Bueno, no mucha, pero es la forma general de la recta en el plano. Ahora, estos dos números que multiplican a A y a B, que a X y a Y, son muy importantes, ya que con esos dos números puedo definir yo el llamado vector normal. El vector normal es el vector A, B, donde, como les dije, A y B son los números que están multiplicando a la X y a la Y. Entonces ese es el vector normal, que es un vector que es ortogonal a la recta L. Es, por ejemplo, ortogonal quiere decir perpendicular. Perpendicular. Entonces perpendicular a la recta L. Aquí hay 90 grados. Entonces esto es importante porque me permite definir con el vector normal la dirección de la recta. Entonces con este vector normal me sirve para definir la dirección de la recta, sabiendo que es perpendicular a la recta. Entonces, por ejemplo, sabiendo ese vector normal, y con el corte con el eje Y, nosotros podemos definir también la recta. Asimismo, como definimos de forma general, la podemos definir la misma recta de otra forma, sabiendo ese corte y la recta normal. Entonces, con la recta normal, nosotros sacamos, aquí nos queda este ángulo que forma el normal, y aquí debería haber 90 grados, y definimos este ángulo que está acá, que lo llamaremos phi. Este ángulo, phi, es el ángulo que forma la recta con el eje X. Entonces, después de utilizar el hecho que n es normal y esta relación que hay entre los dos ángulos, vamos a llegar que podemos definir esa recta de la siguiente manera. Y igual tangente de phi, tangente de este ángulo, x más b. Donde, como dije, phi es el ángulo de la recta entre la recta y x. Entonces, esta forma de expresar la ecuación de la recta es mucho mejor porque aquí me permite ver esta expresión que es muy importante, que ya vamos a ver, que se llama pendiente. Y aparte también puedo ver el corte con el eje Y directamente. Entonces, esta forma es mucho más útil de ver la ecuación de la recta. Aquí podría, por ejemplo, darme cuenta de algo. Si yo quiero llegar de aquí hasta acá, tendría que despejar la Y. Y, por ejemplo, si yo tengo AX más BY más C igual 0, entonces, este de aquí, si yo
lo trato de dejar de esta forma, yo voy a ver que me va a quedar, voy a hacer el otro lado, BY más menos C, mejor dicho, es igual a menos AX menos C, y Y sería igual a menos A sobre BX menos C sobre B. Entonces ahí puedo ver, por ejemplo, que este valorcito que está aquí es el tangente de phi. Entonces aquí puedo ver que tangente de phi es igual a menos A sobre B. Y el corte, bueno, esta B no se confundan, esta B no es la misma B que está acá. Esta B es el corte. Este corte, el corte, como mejor dicho, el corte con el eje Y es este valor de menos C sobre B, que C es el valor que está aquí independiente y B es el número que multiplica la Y. Entonces, ¿por qué es importante obtener este valor? Tangente de phi, porque eso es lo que se conoce como pendiente de la recta. Entonces, la pendiente de la recta está definida como la dirección, como el ángulo, la tangente del ángulo, mejor dicho, de la recta, la tangente del ángulo que se forma entre la recta y el eje X. Entonces, esa tangente se denomina pendiente de la recta, la cual se representa como tangente de phi, se representa como m. Esto quiere decir que m es tangente de phi, y acá puedes ver que m va a ser igual, mejor dicho, lo voy a poner acá, que la pendiente va a ser igual a menos a sobre b. En este caso, en esta recta, si tienes la recta en forma general, puedes ver que la pendiente es igual a menos a sobre b, por ejemplo. También es bastante útil saber eso. La pendiente en esta recta de forma general es menos a sobre b. Y se puede considerar como la razón entre la elevación y el avance. O sea, cuánto se avanza en relación, cuánto se eleva, mejor dicho, en relación de cuánto se avance en la recta. Ahora, si queremos saber cómo obtener esa pendiente, dado dos puntos, por ejemplo, este digamos que es P1, X1, Y1, y este sería P2, X2, Y2, entonces esta recta, entonces quisiera sacar la tangente, bueno, la pendiente, mejor dicho, la pendiente de esta recta, entonces yo puedo ver que aquí estará phi, entonces por lo tanto, aquí digamos 90 grados, la pendiente va a ser igual a tangente de phi. Tangente de phi, recordando Pitágoras, bueno, y funciones trigonométricas, yo sé que es el opuesto, que el opuesto va a ser y2 menos y1 sobre la adyacente, que es x2 menos x1. Entonces esa de aquí es la tangente o la pendiente, también llamada la pendiente de la recta. También se puede ser al revés, como les dije, no importa, tú puedes escoger P1 y P2 como cualquiera de los dos, cambiar el orden, no importa. Lo importante es que obviamente se mantenga ese orden, es decir, arriba te queda Y2 menos Y1 y abajo X2 menos X1. O arriba te quede Y1 menos Y2 y abajo X1 menos X2. Es lo mismo. Entonces, la pendiente de la recta entre dos puntos se obtiene de esta manera. Siempre y cuando X no sea igual a X2, X1 no sea igual a X2, porque en ese caso el denominador te queda 0 y en ese caso la pendiente sería infinita. Como por ejemplo en este caso, vemos que los dos X son iguales, X1 es igual a X2, al momento de sacar la pendiente me va a quedar 4 sobre 0, por lo tanto, infinito. Ese caso decimos que cuando es paralela al eje Y. Cuando la recta es paralela al eje Y, entonces la pendiente es infinita. También está el caso de que sea paralela al eje X, es decir, la coordenada en Y no cambie, la coordenada en X sí. Entonces, haciendo la ecuación de la pendiente, vamos a ver que como la coordenada en Y no cambia, entonces la pendiente va a ser 0. Eso se cumple si es paralela al eje X. La pendiente debe ser 0. Ya. Entonces, eso de ahí sería la pendiente cuando la recta es tangente al eje X. Ahora, para determinar la ecuación de la recta, si supiéramos la pendiente y si nosotros tenemos un punto
tenemos un punto en el plano. Como les dije, hay infinitas rectas que pasan por ese punto. Pero si yo tengo un punto y aparte tengo una pendiente, entonces va a existir solo una única recta que pase por ese punto y tenga la pendiente que yo quiero tener, que en este caso le diré M. ¿Y cómo obtengo? ¿Cómo obtengo esa ecuación de la recta? Con la conocida, la ecuación de la recta de punto pendiente. Entonces, si yo tengo la recta, yo tengo la pendiente y tengo el punto donde pasa esa recta, yo puedo obtener la ecuación de la recta con esta, que es la ecuación de la recta punto pendiente. Entonces, por ejemplo, un ejercicio que me dice determinar la ecuación de la recta L que contiene el punto 4,2 y es paralela al eje X. Entonces, como es paralela al eje X, yo sé que la pendiente debe ser 0. Y como contiene el 4,2, entonces yo sé que P0, lo que está ahí, que 4,2. Entonces, aquí reemplazando en la fórmula, yo puedo ver que va a ser igual a 2 menos, no, que es algo. En la fórmula sería y menos y sub 0, que sería 2, es igual a m, que sería 0, x menos x sub 0. X sub 0 ya sé cuánto vale, ese x sub 0 vale 4, pero no importa igual porque 0 por esto se va. Entonces te queda que la ecuación de la recta es y menos 2, por lo tanto y igual 2, que era lo que era de esperarse, ya que cuando tienes una recta así, es porque es una recta horizontal. Ya. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Dicen en el cual que dice que desean obtener la recta. Es un ejercicio de la tutoría. Me dicen que desea obtener la recta, cuya ecuación tiene esta forma, y que forme esa recta con los ejes coordenados un triángulo cuya área es igual a 16 unidades cuadradas. Entonces me piden hallar la suma de los valores de K que hacen que esto sea posible. Entonces, ¿cómo lo haría? Pues, por ejemplo, voy a hacer un gráfico de ayuda. Puedo ver aquí que esta ecuación de la recta es una ecuación, está en forma canónica, bueno, en forma general. Yo siempre prefiero tenerla en la otra forma, en la forma de la pendiente y el corte con el eje Y, porque hay mucha más información. Entonces yo lo que hago es transformarla de esa manera. Entonces me quedaría 2y, paso el x al otro lado y paso el k al otro lado. Es igual a menos x menos k. Entonces y va a ser igual a menos 1 medio x menos k medio. Entonces aquí tengo, esta sería la ecuación de la forma canónica. Lo bueno de aquí es que yo puedo ver la pendiente, como les dije, la pendiente aquí, cuando la y está despejada, la pendiente es el valor que multiplica la x, y este sería el corte con el eje y. Corte con el eje Y. Por lo tanto, yo puedo tener información. Primero puedo ver que la pendiente va a ser siempre constante de la ecuación. El valor que va a variar es K. Entonces, como aquí no hay K, la pendiente siempre va a ser constante. Y el corte con el eje Y sería aquí. Este sería menos K medio. Entonces, la ecuación de la recta sería algo así. Esta recta sería algo así. Porque la pendiente es negativa, entonces tendría esta forma así. Y aquí habría otro corte que debería calcularlo. Y me dicen que este triángulo que se forma debe tener área igual a 16 unidades cuadradas. Entonces, aquí yo puedo ver, por ejemplo, que dependiendo de K, lo que varía es el corte. Como si K es negativo, entonces estaría en este caso, por ejemplo, porque ahí K negativo me haría este valor positivo, por el menos que está aquí. Entonces este sería el caso. Si K fuera positivo, entonces la recta estaría por acá abajo. Y el triángulo sería el que está aquí. Entonces ahí puedo ver que me van a quedar de hecho dos ecuaciones, uno cuando esté aquí y otro cuando esté idéntico acá abajo. Entonces vamos a obtener los valores de K para eso. Sabemos que el área del triángulo
es igual a base por altura sobre 2. Entonces yo ya tengo la altura, porque es rectángulo, entonces esa es la altura, menos k medios, tengo que sacar la base, que sería esta distancia, es decir, desde el 0, desde el origen, hasta el corte con el eje X. Entonces tengo que sacar el corte con el eje X. ¿Cómo obtengo el corte con el eje X? Lo obtengo igualando y igual 0. Entonces el corte con el eje X yo evalúo, mejor dicho, y igual 0. Me va a quedar que X más K es igual a 0. Entonces X es igual a menos K. Quiere decir que este punto de aquí es menos K. Por lo tanto, la base va a valer menos K. Entonces el área del triángulo va a ser la base, que es menos K, por la altura, que es menos K medios, sobre 2. Entonces aquí puedo ver que esto va a ser igual a K al cuadrado sobre 2, que es igual a K al cuadrado sobre 4. Entonces esta es el área del triángulo. Y yo quiero que esto sea 16. Eso quiere decir que K al cuadrado debe ser a 4 por 16. El 4 lo paso a multiplicar. Esto es 64. Entonces K es igual a 8. Más menos 8, de hecho. No olvidemos que una cuadrática tiene dos soluciones. K es más y menos 8. Más 8 sería acá abajo, porque cuando K vale más 8, entonces el corte sería menos 4. Y cuando K vale menos 8, el corte está aquí arriba porque valdría 4. Y finalmente, como me piden la suma de todos los valores de K que hacen esto posible, 8 menos 8 me queda 0. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, la podría hacer. Entonces, si no hay preguntas, continúo. No tengan miedo de hacer preguntas. Esa es la respuesta en este ejercicio. Ahora, recordemos que cuando vimos el sistema de ecuaciones lineales entre dos variables, yo les dije que las gráficas son rectas en el plano. Yo les dije que cuando habían dos rectas en el plano, habían tres posibilidades. Bueno, dos de hecho, que sean paralelas y que no sean paralelas. Si no son paralelas, van a ser secantes, es decir, se van a intersectar en un punto. En cambio, si son paralelas, hay dos casos. Primer caso, de que sean paralelas distintas, o sea, no sean las mismas, no sean la misma recta. Y el segundo caso es que sean paralelas coincidentes, o sea, sean la misma recta. Ya. Entonces, en este caso, vamos a ver qué pasa, cuándo serán paralelas y cuándo serán coincidentes. Entonces, para que sean paralelas, se tiene que cumplir lo siguiente. Se tienen que cumplir que, bueno, haciendo análisis vectorial, se tiene que cumplir que el vector normal de ambos sean iguales. Es decir, que A1 sobre A2 es igual a B1 sobre B2. Es decir, que los coeficientes de las variables X y Y sean proporcionales. Las ecuaciones, L1 no está aquí escrito, pero L1 se entiende que sería la ecuación A1X más B1Y más C1 igual 0 en forma general. Y la ecuación de L2 sería A2X más B2Y más C2 igual a 0. Entonces, se entiende, mejor dicho, si la razón entre entre A1 y A2 es igual a la razón entre B1 y B2, se dice que esas dos rectas son paralelas. Deduciendo esto, aquí sería que A1, multiplicando, bueno, el B1 pasando a dividir y el A2 para multiplicar, me quedaría que A1 sobre B1 es igual a A2 sobre B2. Y por lo tanto, menos A1 sobre B1 es igual a menos A2 sobre menos B2. Recordamos que esto de aquí, siendo la ecuación eh, de manera general, de esta manera, eso de ahí representa la tangente. Menos A sobre B,
claro, la pendiente. Esto quiere decir que la pendiente de la recta 1 debe ser igual a la pendiente de la recta 2. Entonces eso es algo que deben cumplir dos rectas que son paralelas. Tienen que tener la misma pendiente. Aparte, si además se cumple que esa razón que dijimos que es mu, es igual a la razón entre C1 y C2, entre estas dos, entonces también ese es el caso de B. Ese es el caso B, cuando son idénticas, son coincidentes, describen el mismo lugar geométrico. Ese es el caso que revíamos que cuando hacíamos el sistema de ecuaciones lineales, el caso que tenía infinitas soluciones, porque las dos rectas, porque una recta es múltiplo escalar de la otra. Entonces, en ese caso habría infinitas soluciones y sería la misma recta. Como ya vimos, dos rectas son paralelas si solo si tienen el mismo valor dependiente. Ahora, vamos a ver un poco más del caso C. Ya vimos de las casos paralelas. O sea, el caso C es cuando no son paralelas. En el caso de que no sean paralelas, de ley va a haber un corte en algún punto. En algún punto va a haber un corte y va a existir un ángulo entre esas dos rectas. Entonces nosotros queremos saber cómo sacar ese ángulo. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Se lo puede obtener de la siguiente manera, haciendo también aquí un análisis vectorial, donde tienes la normal del vector 1 y la normal del otro vector, van a tener el mismo ángulo. Entonces, aplicando el producto punto, recuerden que, bueno, no sé si ya han visto que el producto punto es igual a n al módulo del primero por el segundo por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, aplicando eso, puedo hallar el ángulo entre ambos vectores normales, que va a ser igual al ángulo entre los dos rectos. Entonces, ese ángulo va a ser igual al arcoseno del producto punto entre n1 y n2 sobre el módulo de n1, el módulo de n2. Ahora, por si no han visto, el producto punto, si yo digo que n1 es igual a A1, B1, y n2 es igual a A2, B2, entonces el producto punto n1 punto n2 va a ser igual a A1, 2 más B1, B2. Y ese sería, por ejemplo, el producto punto. Y el módulo, ya lo hemos visto antes, el módulo de n1, por ejemplo, será igual a la raíz cuadrada de a1 al cuadrado más a2 al cuadrado, más b2 al b1 al cuadrado. Y el módulo de n2 será igual a la raíz cuadrada de a2 al cuadrado más b2 al cuadrado. Entonces ese sería el módulo y este sería el producto punto. Y usando eso y la función coseno, bueno, la función arcoseno, podemos hallar el ángulo entre ellos. Por ejemplo, aquí queremos obtener el ángulo que está formado entre ambas rectas. Entonces, aquí lo que debemos hacer es usar la fórmula. Sabemos que el ángulo va a ser igual al arcoseno va a ser igual al arcoseno de n1.n2 sobre el módulo de n1, módulo de n2. Entonces tenemos que sacar la normal de ambos vectores. Entonces la normal de este vector ya vimos que es a, b, donde a es este punto, a es el número que multiplica la x y b el que multiplica la y. Entonces la normal de la recta 1 va a ser 3, menos 4. Y la normal de la recta 2 va a ser igual a 2,1. Entonces ya tengo las dos normales, ya puedo obtener tranquilamente todos estos valores. Entonces phi va a ser igual al arcoseno de n1 por n2. Ese producto punto ya sabemos que sería 3 por 2 más menos 4 por 1. Y abajo sería el módulo de n1
va a ser igual a raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Y esto es igual a 9 más 16, igual a raíz de 25, que es igual a 5. Entonces este sería 5, el módulo de n1 y el módulo de n2, a raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto sería igual a raíz cuadrada de 4 más 1, que es igual a raíz de 5. Entonces aquí sería raíz de 5. Entonces phi sería igual al arcoseno de 6 menos 4 sobre 5 raíz de 5. Es decir, de 2 sobre 5 raíz de 5. Entonces este sería, por ejemplo, el ángulo entre ellos dos. Si supiera qué ángulo me da al sacarle el coseno 2 sobre 5 raíz de 5, pues lo pusiera. En este caso no lo sé. Tendría que usar calculadora, pero no se puede. Entonces lo dejo expresado de esta manera. El ángulo es el arcoseno de 2 sobre 5 raíz de 5. Si por ejemplo fuera raíz de 3 sobre 2, sí podría saber cuál es el ángulo. Pero en este caso no puedo saber. No sé cuál es el ángulo. ¿Ya? Entonces así se obtiene el ángulo entre dos rectas. Preguntas, por favor, si tienen. Si no hay forma de saber el ángulo, solamente lo dejamos expresado. Claro, si no hay, es que calcular, es que eso les he repetido 1000 veces, pero aquí en matemáticas no existe a eso de que se llama calculadora. No existe. Entonces, como no existe, no hay forma de saber eso. Y se lo deja expresado. Obviamente, como digo, si te dijera un medio o raíz de 3 sobre 2, ahí sí sabes que eso es 60 o 30. Raíz de 2 sobre 2 es 45. Pues bueno, puedes dejarlo como pi. Ya, entonces se lo deja expresado de esa manera. Entonces continuamos. Ahora, como vimos, existe este punto de corte. Mi pregunta es, ¿cómo yo saco ese punto de corte? Pues simplemente defino el sistema de ecuaciones lineales con las dos rectas, con L1 y L2. Este sería L1 y este es L2. Entonces, defino este sistema de ecuaciones lineales y lo resuelvo, como ya vimos, usando el método de Gauss, que es el mejor de todos, a mi gusto. O bueno, aquí como es de 2 por 2, puedes hacer sustitución, todas esas cosas que también se ven aquí. No sé si ya han visto sustitución, ¿cómo es que? Ya ni me acuerdo los nombres. Pero se puede usar. Y ahí puedes obtener los puntos de corte. Ahora, el caso especial, hay un caso muy interesante que es cuando L1 y L2, las dos rectas, que son secantes, además de ser secantes, son perpendiculares, es decir, forman un ángulo de 90 grados entre ellas. Entonces, ¿qué pasa cuando forma eso de ahí? Si tenemos que M1 es la pendiente de L1 y M2 es la pendiente de L2, entonces vamos a tener que el producto entre ambas pendientes debe ser igual a menos 1. El producto de las pendientes de dos rectas perpendiculares entre sí es igual a menos 1, algo que siempre se cumple, sea dos rectas perpendiculares entre sí. Es decir, obviamente, si tienes que dos rectas, sacas las pendientes y te sale que al multiplicarlas son menos 1, entonces quiere decir que las dos rectas son perpendiculares. Por ejemplo, también se aplica de esa manera. Ahora vamos a ver algo muy conocido, muy bueno, muy útil, que es obtener la distancia de un punto a una recta. Primero, ¿qué es la distancia de un punto a una recta? Primeramente, la distancia de un punto, si yo tengo un punto a una recta, es la menor distancia posible entre dos puntos, entre el punto, mejor dicho, y un punto de la recta. O sea, es la menor distancia posible. Por ejemplo, esta no sería la distancia. Tiene que ser la menor posible. Entonces, la distancia entre el punto y la recta sería aquí. Esta sería la distancia entre el punto y la recta. La menor distancia posible que se obtiene cuando tú dibujas aquí una línea perpendicular a la recta. O sea, aquí debe haber 90 grados. Y esta sería la distancia. Estaba aquí, como podemos ver. Entonces, esa es la menor distancia posible entre el punto y la recta. Eso es lo que se conoce como distancia entre el punto y la recta. Y se puede obtener, como acabo de decir, dibujando
una línea que sea perpendicular a la recta, o sea, sacando la ecuación de esa recta, que pase por el punto P0, el punto P0, lo podría usar con la ecuación, lo podría obtener con ecuación de punto pendiente. Y una vez que hago eso, hallaría el punto de corte entre esa recta con L, sería este. Eso lo hallaría usando sistema de ecuaciones lineales. Y ella buscaría la distancia entre este punto y el punto de corte, que eso lo haría usando la ecuación de la distancia entre dos puntos. Pero si se dan cuenta, ahí son tres procesos que hay que hacer. Hay que hacer la ecuación de la recta, luego el corte y luego la distancia. Entonces eso de ahí es muy ineficiente, demora mucho. Entonces hay otro proceso que es mucho mejor, que te da una fórmula bastante sencilla de poder usar. Entonces otra forma, que es usando también vectores, un análisis vectorial, que no vamos a profundizar en eso. Entonces lo que al final, lo que hacen aquí es dibujar el vector entre un punto con el punto que estamos buscando, hacen la proyección y de ahí no estoy seguro qué se hace la resta, creo, no estoy muy seguro. Pero el punto es que te sale que la distancia entre el punto y L debe ser igual al valor absoluto de ax0 más by0 más c sobre raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Entonces esta sería la distancia entre un punto, entre el punto P sub 0 y la recta. Recordemos que aquí la recta es igual a ax más by más c igual a 0. Entonces esta sería la recta que está aquí y este sería el puntito. Como pueden ver, lo que se hace es evaluar el punto en la función, evalúo el punto en la función y saco valor absoluto. Y finalmente lo divido para el módulo de, del, de la normal, bueno, el módulo de la normal del vector, de la recta, que sería raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Entonces con esta fórmula yo puedo obtener directamente la distancia entre un punto y una recta, cualquiera. Entonces vamos a usarla. Por ejemplo, aquí tengo un ejercicio que me pide determinar la distancia entre el punto P sub 0 menos 2,1 a la recta 2x menos 3y más 2 igual a 0. Entonces, ¿cómo obtengo esa distancia? Entonces, usando la fórmula, distancia del punto P sub 0 hasta la recta L va a ser igual al valor absoluto de 2 por menos 2. O sea, lo que hago es básicamente evaluar en este punto. Este punto lo evalúo en la recta. Sería menos 3 por 1 más 2. O sea, obviamente sin copiar el igual a 0. Es igual. Y obviamente la recta tiene que estar en forma general. Dividido para la raíz cuadrada de la normal de aquí, que sería a cuadrado más b cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado. Entonces eso me va a quedar, aquí me queda menos 4, menos 3, menos 7, más 2, menos 5. Entonces aquí arriba me queda menos 5, y acá abajo me queda, esto de aquí sería 4, más 9, 25. Entonces esto es igual el valor absoluto de 5 es 5. Y la raíz cuadrada de 5, de 25 es 5. No, aquí estoy mal. Estoy haciendo mal. Es 4 más 9. 4 más 9 es 13. Raíz de 13. Entonces esto es raíz de 13. Y eso sería 5 sobre raíz de 13. Entonces multiplicando aquí puedo yo racionalizar. Me queda 5 raíz de 13 sobre 13. Entonces esa sería la ecuación, bueno, no, esa sería la distancia entre el punto P sub 0 y la recta 2x menos 3y más 2. Entonces así se utiliza la fórmula. Por ejemplo, acá tengo otro ejercicio de la tutoría
que me piden hallar la distancia de la recta desde este punto. Entonces lo que hago es usar idénticamente la fórmula. Distancia del punto P a L. Como les digo, arriba es el valor absoluto de la recta, la evaluada en este punto. Entonces sería 3 por 4, menos 4 por menos 1, más 12, valor absoluto. Y abajo sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Esto es igual a valor absoluto de 12 más 4 más 12 sería 28. 12 más 4, 16 más 12, 28. Sobre la raíz cuadrada de 9. Aquí sí es 9 más 16, 25. Esto es igual a 28 sobre 5. Y esa es la respuesta, que en este caso sería la D. ¿Ya? Entonces así se utiliza la fórmula entre la ecuación de la recta y el punto. Como pueden ver, la recta debería estar en forma general, en forma, no general, ¿cómo? Sí, era general. En forma general, sí. De esta forma, es decir, igualada a 0. Entonces la ecuación, la recta debería estar de forma general para poder usar la fórmula. Entonces, preguntas, si alguien tiene alguna duda. Entonces, si no hay dudas, continúo. Ahora, también puedo determinar la distancia entre las dos rectas. También es un ejercicio de la tutoría. La distancia entre las dos rectas, en cambio, veo, por ejemplo, lo siguiente. Miren, por ejemplo, en este caso. Tengo rectas paralelas o rectas coincidentes o rectas secantes. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, que en estas dos rectas, cuando son paralelas, tiene sentido hablar de distancia entre dos rectas, porque hay un valor, una distancia que es constante. Es decir, de aquí para acá es lo mismo, en todo punto, aquí para acá es lo mismo, de aquí para acá es lo mismo. Acá, cuando son secantes, no tiene sentido hablar de distancia, porque las rectas se van acercando y se van a intersectar en un punto. Es decir, en un punto la distancia va a ser 0, en otro va a ser diferente, etc. Entonces, cuando hablamos de distancias entre dos rectas, no tiene sentido hablar de rectas secantes. La distancia entre dos rectas solo existe cuando las dos rectas son paralelas. Entonces, eso es algo importante de ver antes de hacer cualquier cosa. Primero, que las dos rectas que voy a sacar la distancia entre ellas sean paralelas antes de poder hacer algo, porque si no fueran paralelas, entonces simplemente no hay nada que hacer. No hay distancia entre ellas. Entonces yo aquí puedo ver, por ejemplo, que la distancia entre estas dos rectas, primero saco la pendiente de la primera. La pendiente de la primera recta será igual a menos, viendo la fórmula es menos a sobre b, que en este caso será menos 2 sobre menos 2, no, que será menos 3 sobre, es menos 3 sobre menos 2, que es igual a 3 medios. Y la pendiente 2 va a ser igual, la misma fórmula, sería menos 2 sobre menos 3. No, ¿qué estoy haciendo? Es menos 3 sobre 2, que es igual a 3 medios. Entonces las dos pendientes son iguales. Por lo tanto, las dos rectas van a ser paralelas. Estas dos rectas son paralelas, entonces son iguales. Ahora, si tiene sentido hablar de distancia entre las dos rectas. La pregunta es, ¿cómo obtengo esa distancia entre estas dos rectas? Entonces, por ejemplo, digamos que las dos rectas son de esta manera, por ejemplo. Entonces, ¿cómo obtengo esa distancia entre las dos rectas? Que de nuevo sería esta aquí, si yo trazo la perpendicular, que va a ser perpendicular a ambas, porque ambas son paralelas. Entonces, si yo trazo esa perpendicular, la distancia sería que está aquí es la distancia que estoy buscando. Entonces, ¿cómo obtengo esa distancia? Pues lo que haré es lo siguiente, yo escojo un punto cualquiera digamos que este es L1 y L2, yo escojo un punto cualquiera de L1 y simplemente saco la distancia de ese punto a la recta.
Entonces, cojo un punto cualquiera y saco la distancia de este punto de esa recta con la fórmula que ya vimos, la distancia de entre punto y recta. Y esa sería la respuesta. Y así lo vamos a hacer. Entonces, vamos a escoger un punto cualquiera de L1. Da igual cualquier punto. Va a salir lo mismo. Entonces, vamos a escoger la distancia, un punto cualquiera. Y vamos a sacar la distancia entre ese punto y la recta. Entonces, por ejemplo, en este caso, el punto que yo escogeré, yo quiero escoger el corte con el eje X. Entonces yo digo, no, con el eje Y. No, con el eje X. Entonces yo digo que X es igual a 0. No, no, que es el corte con el eje Y. Sí. El corte con el eje Y, es decir que X es igual, yo digo que X es 0. Entonces, por lo tanto, sería 3 por 0 menos 2Y más 10 igual a 0. Entonces aquí te queda 2Y es igual a 5, a 10 que digo. Entonces Y tiene que ser igual a 5. Por lo tanto, el punto que yo escogeré es el punto 0,5. Este punto pertenece a la primera recta. Entonces este es el E1. Entonces el punto 0,5 está dentro de esta recta, la acabo de obtener. Entonces finalmente voy a obtener la distancia entre este punto y la otra recta. Entonces eso lo hago con la fórmula de distancia entre punto y la recta, que va a ser igual de nuevo al valor absoluto de la recta evaluada en este punto, que sería menos 3 por 0, más 2 por 5, más 7, sobre raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado, y eso que está ahí. Entonces, aquí me queda 0. Aquí es 17. No, aquí es 10 y 17. Y abajo me queda, más abajo me va a quedar, esto de aquí es 9, más 2, más 4, 13, raíz de 13. Entonces esto es igual a 17 raíz sobre raíz de 13, por raíz de 13, raíz de 13, 17 raíz de 13, sobre 13. Y esa sería la respuesta. De como les dije, lo que hice fue hallar un punto cualquiera de esa recta. En este caso, hallé el corte con el eje Y. Puede ser cualquiera, puedes escoger cualquier punto. Tú puedes escoger cualquier valor de X y hallar el valor de Y. Y ahí vas a tener el punto que pertenece a esta recta. Y de ahí sacas la distancia entre ese punto y la otra recta. Usando la fórmula de la distancia entre punto y recta. Y ahí obtienes la respuesta. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta? Entonces, esa sería la distancia entre entre dos rectas. Ya saben que solo existe, solo tiene sentido hablar de esa distancia cuando son paralelas. Ahora vamos a ver las cónicas. Entonces vamos a empezar a ver las cónicas. ¿Qué son las cónicas? Las cónicas son, como su nombre mismo lo dice, vienen del cono. Recordemos el cono. El cono es esta figurita que se forma de esta manera. Entonces vienen del cono. Por eso se denominan cónicas. Entonces, ¿cómo se obtienen las cónicas? Lo que se hace es trazar por un plano, con un plano, por diversos sectores del cono, empezando por ejemplo, la circunferencia, sería cuando se traza un plano que es paralelo a la base, vas a ver que se van a cortar en una circunferencia. Si el plano estuviera un poquito inclinado, sería una elipse. Si el plano fuera vertical, sería una hipérbola. Y si el plano estaría inclinado más que el lado que está aquí, sería una parábola. Entonces, así sería, por ejemplo, las cónicas. No es muy importante saber eso, pero igual se los digo. Entonces, algo que sí
sí podemos saber es que las cónicas tienen una fórmula general. Todas las cónicas van a tener la siguiente fórmula. Ax cuadrado más bx cuadrado más cxy más dx más ex más f igual a 0. Entonces esa es la fórmula general de las cónicas. Aquí me parece la fórmula general de las cónicas. Normalmente este término que está aquí, este término, va a ser 0, porque esto de aquí agrega mucha dificultad. Esto aquí agrega rotaciones a las figuras geométricas, y eso no vamos a ver ahorita. Si cuando vean álgebra lineal, ahí van a ver eso de ahí. Es bonito. Matrices, rotaciones y cosas así. Entonces el término te agrega rotaciones, por lo tanto normalmente ahorita vamos, bueno, de hecho para ahorita no siempre va a ser 0, solo vamos a contar con el resto de términos. Entonces ahora vamos a ver cómo varían estos valores de A, B, D, E y F para obtener las diversas cónicas. Empezamos por la primera cónica, que es la circunferencia. Entonces, la circunferencia se define como el conjunto de puntos que están a una distancia igual, constante R, de un punto fijo H, K. Es decir, es el conjunto de puntos que están a igual distancia que este punto X, Y, que a lo que es el punto H, K. Están a esa igual distancia. Esa distancia se denomina R, radio, y el punto fijo H, K es el centro de la circunferencia. Definido de manera matemática, será igual los puntos del plano cartesiano, tales que la distancia entre O y P, entre el centro y P, sea igual a R. Entonces esta sería la circunferencia. Ahora, usando esta definición, nosotros podemos obtener lo que se conoce como la ecuación canónica de la circunferencia. Si consideramos la circunferencia está centrada en H, K y tiene una longitud de radio R, vamos a tener que la distancia entre O y P y el radio, la distancia entre O y P va a ser igual a R. Es decir, que x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, raíz cuadrada, va a ser igual a R. Recordemos que esta es la fórmula de distancia entre dos puntos. Es decir, son los puntos x, y, tales que la distancia A hacia el punto h, k tiene que ser igual a R. Entonces aquí elevando al cuadrado, vamos a tener esta ecuación, que esta ecuación es la conocida forma canónica de la circunferencia. En esa ecuación yo puedo ver el centro de la circunferencia, así como también el radio de la circunferencia. Entonces es muy útil, te da bastante información. Entonces para definir una circunferencia yo solo necesito saber el centro y el radio de la misma. Entonces con esa información yo puedo definir una circunferencia. Esta es la forma canónica. Entonces si el centro de esa circunferencia en cambio es el origen de coordenadas, el punto 0,0, la forma canónica de la circunferencia de la ecuación va a ser esta que está aquí. Ya que si es 0,0, entonces h es 0 y k es 0. Entonces me va a quedar x al cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Ahora, recordando la forma general de la ecuación de las canónicas, de las cónicas, vamos a ver qué propiedades deberían cumplir para que sean circunferencias. Entonces vemos que para que sea circunferencia los coeficientes A y B tienen que ser iguales. A y B tienen que ser iguales. Entonces yo saco factor común A y me queda que la ecuación, las circunferencias van a tener esta forma. Esta va a ser la ecuación general de la circunferencia. Entonces, por ejemplo, me dicen que me piden hallar la ecuación general de la circunferencia que está centrada en este punto, es decir, que tiene este centro y cuyo radio mide 3 unidades. Entonces, por ejemplo, usando la ecuación canónica, que es esta que está acá, la ecuación de la circunferencia va a ser igual a x menos, como este es el centro, este es h y esto es k. Y el radio sería 3 unidades. Entonces, x menos h sería x menos 5 al cuadrado más y
menos 2 al cuadrado es igual a R 3 al cuadrado. R es el radio. Entonces este es el radio y ese sería el cuadrado. Entonces aquí puedo ver, por ejemplo, esta es la forma canónica de la circunferencia que me están pidiendo, pero me piden la forma general. Entonces, ¿cómo voy de la forma canónica a la forma general? Lo que hago simplemente es elevar al cuadrado, romper, hacer los cuadrados que están aquí. Entonces, por ejemplo, aquí me va a quedar x menos 10x más, esto es 25. Esto de aquí elevado al cuadrado es esto, más y, aquí es y más 2, menos por menos es más. Entonces sería y cuadrado más 4y más 4 es igual a 9. 3 al cuadrado es 9. Entonces aquí lo que puedo hacer es tratar de llegar a esta forma. Entonces la ordeno, aquí es al cuadrado. X al cuadrado más y al cuadrado menos 10x más 4y sería más 25 más 4 menos 9 igual a 0. Y finalmente tendría x al cuadrado más y cuadrado. Aquí sería menos 10x más 4y. Aquí sería 25. 25 más 4 es 29. 29 menos 9 es 20. Igual a 0. Entonces esta sería la forma general de la circunferencia. Entonces esta es la canónica, donde yo puedo ver el radio y el centro. Esta es la general, bueno, donde no se puede ver nada de esa información a simple vista. Pero así está, que se obtiene cuando igualas a 0. La fórmula general, como pueden ver, debo igualar a 0 la ecuación de la circunferencia. Entonces, ahí bien, por ejemplo, este ejercicio. Me piden hallar la ecuación de la recta. Mejor dicho, la ecuación de la recta, la ecuación de la circunferencia. Esto de aquí. Ya. Entonces me piden determinar la ecuación de la circunferencia que tiene centro en el punto 3,4 y es tangente a la recta x menos 2y más 3. Entonces, ¿cómo obtengo esto de aquí? Pues dibujo para darme una idea. Entonces, básicamente me dice que yo tengo aquí el centro, digamos que es 3,4. Y me piden hallar, me dan esta recta. Esta recta no sé cómo sería, pero digamos que es esta de aquí. No sabría cómo es exactamente. No puedo hallar los cortes. Sería 0, corte en Y, sería 2/3. Y corte en X sería -3. Entonces sería algo así la recta. Ya. Entonces, ¿qué me piden? Me piden hallar la circunferencia que es centrada en esta recta y que es tangente a la que está acá. Es decir, sería esa circunferencia que está aquí. Entonces, ¿cómo obtengo eso que está ahí? ¿Cómo obtengo ese valor de la circunferencia? Entonces, yo sé, por ejemplo, que la forma canónica de la circunferencia es igual a x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r cuadrado. Entonces, yo ya tengo el centro, yo ya tengo cuánto vale h y ya tengo cuánto vale k. Me falta nomás saber cuánto mide el radio. Entonces, puedo ver aquí, por ejemplo, que tengo que saber cuánto mide el radio. Entonces, este sería el centro. Déjenme dibujar un poco mejor la circunferencia. Entonces, este sería el...
Entonces, esa sería la circunferencia. Yo ya tengo el centro. Lo que necesito saber es este radio. ¿Y cómo obtengo este radio? ¿Cómo lo tendría? Pues yo veo que ese radio, debido a que es tangente, aquí debe haber 90 grados. Es decir, que sería la distancia desde este punto hasta acá, habiendo aquí 90 grados. Y recordando eso de ahí, es la definición de distancia entre este punto y esta recta. Entonces lo que debo hacer es sacar esa distancia entre este punto y esta recta, y ese va a ser mi radio. Porque si fuera mayor, habría dos cortes, y si fuera menor, no alcanzaría a tocar. Entonces, eso es lo que haré. Necesito hallar el radio, y para hallar el radio voy a sacar la distancia entre este punto y la recta. Entonces, recordando cómo se saca la distancia entre el punto y la recta, es igual al valor absoluto de esta recta evaluado en el punto. Sería 3 menos 2 por 4 más 3 sobre raíz cuadrada de 1 más menos 2 al cuadrado. Esto es igual a, sería 9 menos 8 al 1 sobre raíz de 1 más 4 sería raíz de 5. Entonces quiere decir que el radio mide 1 sobre raíz de 5. Claro, la distancia entre el punto P, Profe, el punto O, sí, dime. en la primera parte, la parte de arriba, está mal el valor absoluto. Es 3, a ver, 3 menos 8 más Ah, 3. sí, 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 sí. Perdón. Multipliqué 3 por 3. No sé por qué. Es 3 más 6 menos 8. Es menos 2, ¿no? Sí, menos 2. Es 2 quintos. No sé por qué multipliqué 3 por 3 y luego resté 8. Gracias por la corrección. Entonces aquí es 2. Y ya, y esa es la distancia entre el punto y la recta. Entonces esa distancia va a ser mi radio. Entonces finalmente la ecuación de la recta va a ser simplemente esta ecuación que está aquí con los datos que ya sé. Sería x menos 3 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado es igual a 2 raíz de 5 al cuadrado. Es decir, x menos 3 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado es igual a 4 quintos. Y esa sería la ecuación de la circunferencia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eso es lo que debería hacer si me pidieran esto. Me pidieran la ecuación de la recta tangente la ecuación de la circunferencia tangente a una recta, sabiendo el centro. Entonces solo me faltaría hallar el radio. Y el radio debe ser la distancia entre el punto y la recta. Porque de esa manera tocará en un único punto. Si fuera un poquito menos, no alcanzaría a tocarlo. Y si fuera un poquito más, lo tocaría en 2 puntos. Entonces debe ser justo esa distancia. ¿Ya? Entonces pregunten si tienen, ya saben, si tienen alguna duda, pregunten. Si no, para continuar. Entonces, ahora vamos a ver cómo calcular los elementos de la circunferencia si nos dan la ecuación de la circunferencia de forma general. Entonces, para hacer eso, vamos a empezar de la forma canónica y vamos a romper los cuadrados. Entonces, x menos h al cuadrado te queda lo que está aquí. X al cuadrado menos 2xh más h cuadrado. Y y menos k cuadrado te queda lo que está acá. Y eso va a ser igual a r cuadrado. Entonces, aquí lo que hago es para llegar a la forma general, igual a 0. Es decir, este cuadrado, r cuadrado lo paso al otro lado a restar. Y me va a quedar esta forma. Entonces vamos a relacionarlo con la fórmula general tomando en cuenta a igual 1. Recuerden, la fórmula general es la que está aquí. Entonces yo digo que a es 1. Entonces cuando digo que a es 1 y me queda esta sería la fórmula general. Y la igualo con la fórmula que acabo de obtener aquí. Entonces ahí debo ver que D debe ser igual a menos 2H. Que E debe ser igual a menos 2K. Y que F debería ser igual a H cuadrado más K cuadrado menos R cuadrado.
Y a partir de estas ecuaciones yo puedo obtener los valores de h y de k para obtener el centro y de r para obtener el radio, teniendo la ecuación de fórmula general. Entonces puedo ver que h es igual a menos d cuadrado menos d sobre 2, k es menos e sobre 2 y r es igual a la raíz cuadrada de d cuadrado más e cuadrado menos 4f sobre 4. Entonces esos serían los valores del h, de k y de r. Si aquí podemos ver algo. Este valor que está aquí dentro de la raíz cuadrada, para que r exista, debería ser positiva, porque ya sabemos que las raíces cuadradas no existen de números negativos. Bueno, si tomamos los complejos sí existen, pero ahorita estamos trabajando únicamente en reales, entonces no existe esa raíz. Por lo tanto, si este valor es mayor que 0, entonces no hay problema, la circunferencia existe, porque el radio existiría. Pero ahora, si este valor que está aquí sería menor que 0, entonces esta raíz sería una raíz de un número negativo, el radio no existe. Por lo tanto, se interpreta que no existe la circunferencia y se dirá que es imaginaria. Es decir, es imaginaria la circunferencia, no existe porque su radio sería imaginario. Ahora, si en otro caso este valor es 0, d al cuadrado más e cuadrado menos 4f es igual a 0 sobre 4, entonces se representa que no existe esa circunferencia y que representa únicamente al punto central, h, k. Entonces no existe en ese caso tampoco. Solo se dice que es un punto del punto h, k. Ahora, si la ecuación presenta su forma general, si presenta que a no es igual a 1, es decir, aquí por ejemplo a es diferente de 1, entonces lo que se hace es dividir todo para a, para que te quede aquí igual 1. Entonces, porque es mucho mejor trabajar de esa manera. Ya, ahora tenemos otro ejercicio. Me dicen que obtener la menor distancia que hay entre la recta, cuya ecuación es la que está ahí, y la circunferencia de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual 1. Entonces, lo que hago, también hago un gráfico para ayudarme. Entonces aquí yo puedo ver, por ejemplo, pues se le puso 90 grados. Entonces aquí, por ejemplo, yo dibujo la ecuación de la circunferencia. Esta que está aquí es x cuadrado más y cuadrado igual 1. Y la recta 4x más 3y igual 15. Sería la recta, vamos a menos dibujar, a ver, pues en x0, el corte en y sería 5. Y en y0 sería 15 cuartos. No hay necesidad de ser exactos. Entonces la recta sería algo así. Me piden hallar la menor distancia entre la recta, que está aquí, que es 4x más 3y igual a 15, y la circunferencia, que es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, ¿cómo hallo esa distancia? Pues primero vería que la menor distancia sería entre este punto y este punto que está aquí. Entonces yo puedo ver algo muy interesante que me va a ayudar. No olvidemos que la distancia entre un punto y la recta es la menor distancia entre ese punto y esa recta. Entonces, usando eso, yo puedo decir que esta distancia, la menor distancia entre un círculo y una recta, va a ser igual a la menor distancia entre el centro del círculo y la recta, menos el radio. Entonces, menos el radio, para que quitar esto que está aquí. Entonces, lo que debo hacer para hallar esa menor distancia que me están pidiendo el problema, sería en hallar la distancia entre este punto y la recta, que sería esto que está aquí, y restar el radio para obtener esta distancia que está aquí. Entonces vamos a hacer eso. La distancia entre el centro de la circunferencia, en este caso es el 0,0. Entonces la distancia entre el punto
el 0,0, voy a poner el origen, y la recta es igual al valor absoluto de 4x más 3y. Ah, no, pero yo reemplazo, en x reemplazo el 0,0, 4 por 0, más 3 por 0, más 15, sobre raíz cuadrada de 4 cuadrado más 3 cuadrado. Esto es igual, esto es 0, esto es 0, entonces sería 15. Sobre, aquí sería raíz cuadrada de 16 más 9, 25. Entonces esto es igual a 15 sobre 5 es igual a 3. Es decir, la distancia de este punto a la recta es 3. Pero yo quiero la distancia, esta distancia desde este punto hasta la recta, que sería el 3 menos el radio. Entonces la respuesta va a ser igual a 3 menos el radio, que sería igual a 3 menos el radio, puedo ver aquí que es 1. El radio de esta circunferencia es 1, por r cuadrado es 1, entonces el radio es 1, entonces la distancia es 2. Y esa es la respuesta. Entonces esa es la respuesta. Esta distancia que está aquí, la voy a poner de rojita. Entonces esa distancia que está ahí es la distancia que me piden. La distancia roja era 3 menos r, que es 3 menos 1 y que es igual a 2. Entonces esa es la respuesta de ese ejercicio. Entonces, continuamos. Ya saben, pueden hacer preguntas. Tenemos también que podemos definir ecuaciones tangentes. Bueno, ya hemos visto que podemos definir ecuaciones tangentes a una circunferencia, pero dado un punto, dependiendo de 3 casos. Por ejemplo, si el punto P está en la circunferencia, es decir, yo dibujo la circunferencia, y el punto P está en la circunferencia, entonces la recta tangente, va a existir una única recta tangente a la circunferencia que pase por ese punto. Va a existir una única recta tangente que pase por ese punto. Ahora, si el punto P está fuera de la circunferencia, van a existir dos rectas tangentes que pasan por P, que son tangentes a la circunferencia. Van a existir dos rectas que son tangentes a la circunferencia que pasan por P. Y finalmente, ya nada, finalmente, si el punto P está dentro de la circunferencia, entonces no hay posibilidad de dibujar rectas tangentes a la circunferencia. Si el punto P estuviera dentro de la circunferencia. ¿Ya? Ahora vamos a seguir haciendo ejercicios. Este de aquí es bonito, de la tutoría. Me dicen que la ecuación de la circunferencia que contiene los puntos 0,6 y 1,5 y cuyo centro pertenece a la recta x más y igual menos 1 es, entonces me piden hallar esa circunferencia que cumple esos datos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a ver que ya sabemos que para definir la ecuación de la circunferencia yo necesito saber el centro, h, k, y el radio. Entonces necesito saber todo eso. Entonces lo que yo sé es, empezando, digamos que el centro es h, k. Me dicen que ese centro pertenece a esta recta. ¿Qué quiere decir que pertenezca a esa recta? Quiere decir que si yo evalúo hk en esta recta, la va a cumplir. Va a cumplir la ecuación. Es decir, que h más k tiene que ser igual a menos 1. Entonces eso quiere decir esto. Entonces yo respejo h, me va a quedar que h es igual a k menos 1, menos k menos 1. Entonces ya tengo h en función de k. Entonces ya no hay necesidad, ya tengo una variable menos. Entonces lo que haré es crear la ecuación de la circunferencia con esta variable. Me va a quedar que x, sé que la ecuación de la circunferencia es x menos h al cuadrado más y menos k
al cuadrado es igual a r al cuadrado. Entonces r no sé, h no sé y k tampoco, pero sé que h es igual a k menos 1, menos k menos 1. Entonces x menos k menos 1 al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado. Entonces aquí el menos lo multiplico. X más k más 1 más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado. Entonces ya tengo la ecuación de la recta, de la circunferencia, sabiendo que h vale k menos 1, menos k menos 1. Ahora debo usar los siguientes datos. Yo sé que los puntos A y B están dentro de la circunferencia. Eso quiere decir que esos puntos satisfacen la ecuación de la circunferencia. Entonces eso es muy importante. Me dicen que como contiene estos puntos, yo debo tener que esta ecuación satisface estos puntos satisfacen la ecuación. Es decir, que si yo evalúo estos dos puntos aquí, pues va a quedar algo verdadero. Entonces yo reemplazo primero para evalúo el punto A. Entonces evaluando el punto A, yo lo que hago es ver, bueno, sería 0 en X y 6 en Y. Me va a quedar K más 1 al cuadrado más, aquí sería 6 menos K al cuadrado es igual a R al cuadrado, R al cuadrado. No sé cuánto vale R. Ahora evalúo el punto B. Evalúo el punto B. No lo vamos tan lejos. Evalúo. Entonces evalúo el punto B, que es 1,5. Me va a quedar que es 1 más K más 1 al cuadrado más 5 menos K es igual a R cuadrado. Ahora aquí elevando el cuadrado me va a quedar K cuadrado más 2K más 1 más K cuadrado menos 12K más K cuadrado, no, que más 36 es igual a R cuadrado, elevando al cuadrado ambos paréntesis. Y aquí me queda que esto es 2K cuadrado menos 12K más 2K es menos 10K y 1 más 36 más 37 igual a R cuadrado. Entonces lo mismo hago acá, lo mismo hago con la otra ecuación. Aquí sería K más 2 al cuadrado más 5 menos K al cuadrado es igual a R cuadrado. Quedaría K cuadrado. K cuadrado más 4K más 4 más K cuadrado menos 10K más 25. Entonces aquí yo tengo que esto es igual a 2K cuadrado. Esto es menos 6K más 29 es igual a R cuadrado. Entonces tengo estas dos ecuaciones. Ya después de evaluar los dos puntos, entonces lo que puedo hacer aquí es igualarlas porque ambas están igualadas a R cuadrado. Entonces yo tengo que tener que ambas partes deben ser iguales, es decir, 2K cuadrado menos 10K más 37 debe ser igual a 2K cuadrado menos 6K 2K menos 10K más 37 es igual a 2K cuadrado menos 6K más 29. Entonces aquí puedo despejar K. Ya tengo una ecuación con una incógnita. Puedo eliminar 2K cuadrado, ya que se repite en ambos lados.
Entonces el 10K lo paso al otro lado. Me quedaría 10K menos 6K. Y el 29 lo paso a restar. 37 menos 29. Entonces esta resta me queda 8. Es igual a 4K. Finalmente, K es igual a 2. Entonces ya obtuve el valor de K. Con el valor de K yo puedo obtener el valor de H. H va a ser igual a menos 2, menos 1, menos 3. Y con el valor de H y de K, yo puedo obtener en cualquiera de estas dos ecuaciones el valor de R. Entonces evalúo, aquí sería 2, evalúo K igual 2 y H igual menos 3. Bueno, solo K necesito. Entonces sería 2 por 2 al cuadrado menos 10 por 2 más 37. Esto será igual a R cuadrado, es decir que R cuadrado es igual, aquí me quedaría 8 menos 20 más 37. Esto es menos 12 más 37 es 25. Entonces R, el cuadrado es 25, R es igual a 5. Entonces ya tengo los tres valores que necesito para saber la ecuación de la circunferencia. Entonces reemplazo y me va a quedar que la ecuación de la circunferencia en forma canónica es x menos 3, sería x más 3 al cuadrado, más y menos 2 al cuadrado es igual a 25, a 5 al cuadrado. Esa sería la forma canónica. Me falta todavía llegar a la forma general, porque parece que todas las ecuaciones, todas las soluciones están en forma general. Entonces la transformaré de forma canónica a forma general. Entonces aquí, por ejemplo, me queda el elevo al cuadrado. Me va a quedar x al cuadrado me va a quedar x al cuadrado menos 6x más 9 más y cuadrado. No, aquí es más 6x. No, a ver, ¿qué estoy haciendo? Aquí es más. Sí. Entonces, más 6x más 9. Y aquí me va a quedar y cuadrado menos 4y más 4 igual a 25. Entonces rompo los paréntesis. Entonces lo que hago es aquí reordenar, mandar igualar a 0. Entonces aquí me va a quedar x cuadrado más y cuadrado. Esto es más 6x menos 4y más 9 más 6 es 16 menos 25. Me queda lo 9 más 4. 9 más 4 es 13 menos 25 menos 12 igual a 0. Esta sería la ecuación de la circunferencia finalmente, que como pudimos ver es la E. ¿Ya? Entonces esta, por ejemplo, esta sería la solución de ese ejercicio. Y así se lo hizo. Reemplazando los valores, o sea, primero la relación entre H y K, luego la relación entre, evaluando los puntos, que sé que están en la circunferencia, igualando estos dos valores y obteniendo que K es igual a 2, luego que H es menos 3, R es 5 y ya finalmente transformar esta ecuación de la recta, de la circunferencia, en la forma canónica. Ahora tengo otro ejercicio que me dicen que dada la circunferencia, cuya ecuación de la recta de la circunferencia es esa que está ahí, me piden obtener las ecuaciones de la recta tangentes a ella y que además sean paralelas a esta recta. Entonces, vamos a ver este ejercicio. Me dicen, por ejemplo, me dan una circunferencia. Entonces me dan una circunferencia. Esta que está aquí. Bueno, no está en el centro, mejor dicho, lo dibujo por acá. Y me dicen, me dan esa circunferencia y una recta. Vemos que este es el centro de la circunferencia. Y aquí está la recta. Digamos que esta es la recta de L1.
me dicen que obtener las ecuaciones que son paralelas a esta recta y tangentes a la circunferencia. Es decir, por ejemplo, serían esta que está aquí. Y por acá hay otra. Entonces me pedirían obtener, por ejemplo, estas dos rectas. Paralelas a la recta que está aquí y tangentes a la circunferencia. Entonces, ¿cómo las obtengo? Entonces, lo que haré yo es definir cómo se vería una ecuación, una recta que es tangente a esta recta. Entonces, ya sabemos que para que sea tangente, quiere decir que la pendiente es la misma. Entonces, para que la pendiente sea la misma, yo defino que la ecuación de la recta va a ser igual, digamos que estas ecuaciones, digamos L, esta ecuación que está aquí, va a ser igual a L, X más Y. Entonces, X y Y son iguales para que la pendiente sean iguales, solo que aquí en vez de 4 voy a poner un valor K igual a 0, donde este valor K va a variarme la ecuación, o sea, la recta. Debido a que X y Y son iguales, esta ecuación va a ser paralela a esta de acá, pero como K puedo cambiarla, dependiendo del valor de K, este valor va a cambiar. Aquí, 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 puede ser por acá, dependiendo del valor de K. Entonces yo tengo que hallar un valor de K que haga que sea tangente. Ahora mi pregunta es, ¿qué valor de K debería hallar? Entonces yo debo hallar un valor de K tal que, si se dan cuenta, ese valor de K debe ser tal que la distancia entre el centro de la circunferencia a la recta debe ser igual al radio. Entonces esa es la propiedad que debo hallar. Entonces acá sería una y acá también. Que la distancia del centro a la recta debe ser igual al radio de la circunferencia. Entonces eso es lo que debo hallar. Primero debería hallar obviamente cuál es el radio de la circunferencia. Para hallar el radio debería transformar yo esta ecuación de la recta. Yo podría usar las fórmulas que están acá para hallar los radios y K y H, pero no me gusta, no me las aprendo. Entonces lo que hago yo es completar cuadrados. Sería x cuadrado menos 12x. Y acá sería más y cuadrado más 10y igual a 11. Entonces aquí lo que hago es sumar para completar cuadrados. Sería aquí 36 y aquí sería 25. Entonces tengo eso que está ahí, porque sería la mitad de 12 es 6 y la mitad de 10 es 5, de 6 al cuadrado es 36 y la mitad de 10 es 5 y 5 al cuadrado es 25. Entonces, aquí ya completé cuadrados. Bueno, me falta, estoy sumando más 36, debo sumar 36 acá. Y acá también debería sumar 25. Entonces aquí me va a quedar, completando cuadrados, x menos 6 al cuadrado más y más 5 al cuadrado. Es igual, aquí sería 11 más 36 más 25. Y eso es igual a 72. Entonces quiere decir que el radio, aquí puedo ver, por ejemplo, por bastante información, que el centro es 6, menos 5 y el radio es raíz de 72. Entonces ya tengo esa información. Entonces yo lo que necesito hallar son los valores de K, tales que hagan que esta recta, la distancia de esta recta al centro, sea igual a raíz de 72. Entonces hago esa fórmula. Distancia del centro hacia la recta va a ser igual a recortar, estoy hablando de esta recta, entonces sería igual a x más y más k, evaluado en 6,5, en 6, menos 5, porque estoy sacando la distancia entre el centro de la circunferencia y la recta, sería 6
más menos 5 más k sobre la raíz cuadrada de 1, número que multiplica la x, más 1. Entonces esto de aquí finalmente es igual a valor absoluto de 6. Esto es menos 5 más k sobre raíz de 2. Esto es igual a k más 1, valor absoluto, sobre raíz de 2. Ahora, este valor tiene que ser igual al radio, raíz de 62. Entonces tengo esta ecuación que está aquí. Entonces me va a quedar que x más 1 es igual a raíz de 2 por raíz de 62, que es igual a raíz de 144, que es igual a 12. Finalmente, me va a quedar entonces que el valor absoluto de k más 1 tiene que ser igual a 12. Esto quiere decir que k más 1 tiene que ser igual a 12, o k más 1 es igual a menos 12. Entonces aquí me queda que k debería ser 11, y acá me queda que k debería ser menos 13. Y esas son las dos respuestas. Con k11 tienes una de las dos rectas, y con k menos 13 tendrías la otra. Entonces, como les dije, aquí lo que importa es el valor de k, tal que esta recta esté a una distancia de r, del radio, desde el centro de la circunferencia. Y eso es lo que hice. Primero sacar el centro y el radio, transformando la ecuación de forma canónica de forma general a forma canónica. Para eso yo uso completar cuadrados. Entonces completo cuadrados, y ahí puedo ver el centro y el radio. Y luego utilizo la fórmula de distancia entre el centro y la recta. Como les dije, la recta, yo definí esta recta variable que dependiendo del valor de k se va a mover. Quiero ver que k hace que la distancia entre esa recta y el punto sea igual al radio, que en este caso es raíz de 62. Ahí me queda una ecuación, despejo y me quedan los valores de k. Y estas son las respuestas. ¿Ya? Entonces vamos a terminar con otro ejercicio más. Este aquí, bueno, aquí, déjenme ponerlo bien. Esto aquí falta un igual. Ya. Pero antes que ese de ahí, quisiera hacer el último, que es bastante sencillo. El último me dicen que, que determine la ecuación de la recta, que es tangente a la curva x cuadrado más y cuadrado igual 25 en el punto 3,4. Es decir, me dicen básicamente que me dan esta ecuación, esta recta, me dan, mejor dicho, esta ecuación que representa una circunferencia de radio 5, centrada en el origen, y me dicen que encuentre la ecuación de la recta que es tangente a esta circunferencia en el punto 3,4. En el punto 3,4. Entonces me piden hallar la ecuación de esta recta. ¿Cómo la hallo? Pues recordemos que yo puedo hallar la ecuación de una recta sabiendo el punto donde pasa y la pendiente. Ya tengo el punto es 3,4. Entonces necesito hallar la pendiente. ¿Cómo hallo la pendiente? Entonces yo recuerdo que me dicen que esta recta debería ser tangente a esta circunferencia. Entonces, ¿qué significaba eso? Recordando matemáticas, recordando geometría, eso quiere decir que el centro, que el radio, este sería el radio. Si yo dibujo el radio desde el centro hasta ese punto, aquí deben haber 90 grados. Entonces eso es algo de geometría que vimos. Es decir, esta recta con el radio deben ser perpendiculares. Por lo tanto, yo tengo ya una pista. Si yo saco esta pendiente, desde el centro del radio, al punto, mejor dicho,
yo fácilmente puedo obtener la pendiente de acá, sabiendo que ambas pendientes deben multiplicar igual a -1 porque son perpendiculares. Entonces saco la pendiente del radio, que sería este punto, esta recta que está aquí. Entonces, ¿con qué dos puntos? Con el punto 0,0 y el punto 3,4. Entonces la pendiente va a ser igual a 4 menos 0 sobre 3 menos 0. Y esto es igual a 4 sobre 3. Entonces tengo que la pendiente del radio es 4 sobre 3. Eso quiere decir que para que esta recta sea perpendicular, la pendiente de esta recta, le voy a llamar m, quiere decir que m por mr tiene que ser igual a 4, a -1, que digo. Por el teorema que vimos, que el producto de pendientes de dos rectas perpendiculares debe ser -1. Entonces aquí yo puedo despejar m, que va a ser igual a -1 sobre mr es 4 tercios, menos 3 cuartos. Entonces ya tengo la pendiente de la recta. Entonces ya tengo la pendiente de la recta que es perpendicular al radio. Ya tengo el punto, entonces fácilmente ya puedo hallar la pendiente de la recta tangente, recordando la ecuación de punto pendiente, que sería igual a x menos 3. A ver, la ecuación es por m, es igual a y. Bueno, la ecuación del punto pendiente es m por x menos x sub 0 es igual a y menos y sub 0. Entonces m es menos 3 cuartos, x menos 3 es igual a y menos 4. Y esa sería la respuesta. Entonces la voy a dejar de forma general. Multiplico el 4 y luego multiplico el 3 también aquí. Me va a quedar menos 3x más 3 es igual a 4y más 16. Entonces esto va a ser igual a... No, aquí este es 9. Perdón, aquí es 9. Y aquí es menos 16. ¿Ya? Entonces ahí si paso todo a un lado y me queda 0 es igual a 3x menos 4y más 25. No, menos 25. Y esa sería la ecuación de la recta, de manera general. Aunque en realidad así ya estaba bien también. No te pedían de ninguna de las dos maneras. Entonces así la dejabas de esta manera no había problema. ¿Ya? Entonces sería el último No es, ejercicio. no es 3x más 4y. Sí, 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 tienes toda la razón. Y es la respuesta, correcto. Entonces esa es la respuesta de ese ejercicio. Y ese es cómo se obtiene, si quisiera saber, muy útil, recordando el hecho de que la radio con la recta tangente, en ese punto, o sea, el radio hasta ese punto de tangencia, tiene que ser perpendicular. Y recordar que el producto entre ambas rectas debería ser igual a -1. ¿Ya? Entonces, parece que esta es la clase de hoy porque ya son las 5. Entonces, nomás me gustaría aquí dejarles expresado, igual que ya lo está en el libro. Entonces, para resolver este ejercicio, lo que deben hacer es decir que z es igual a x más y. Recordemos que este es un número complejo. Estamos hablando de complejos. Y recordar que el módulo de z es igual a x cuadrado más y cuadrado, raíz cuadrada. Entonces, recordar eso. Entonces, por ejemplo, aquí me va a quedar x más y es igual a 2 por x más y más 2y. Entonces me dicen que estos dos módulos deben ser iguales. Aquí me olvidé el -1. Le quería poner. Y lo que haré aquí es poner x menos 1 más y
es igual a 2x más y por y más 1. Entonces aquí lo que debo hacer es aplicar esta fórmula de módulos, que va a quedar x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado, que es igual a 2 y al cuadrado más y más 1 al cuadrado. Y ahí dejarlo de, esto va a quedar un circunferencia y dejarlo de forma general o de forma canónica. Mejor de forma canónica. Y ahí estaría la respuesta. Entonces ahí les dejo para que terminen. Tienen que llegar de esto a la forma general o canónica de la circunferencia, mejor de la canónica de la circunferencia, y ya vas a tener el, el lugar geométrico que da esta igualdad. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Hasta ahí sería la clase de hoy. Entonces, si tienen alguna pregunta, comentario, entonces lo pueden hacer. Hasta ahí sería la clase de hoy. Entonces, si no hay preguntas, voy a dejar de grabar.